Hola, buenas tardes o buenos días. Em, Nuestro tema a investigación fue el periodo lumínico de luz de 24 horas, literalmente, hecho por Nicolás Avelino y por Sebastián Hernández, quien presenta. Em, Comenzamos con la introducción. Eh, Como todos sabemos, la luz es un factor clave para la regulación de crecimiento y desarrollo de las plantas, así como la producción de compuestos importantes para la supervivencia de ellas. Durante varias épocas se ha investigado, se ha dado importancia a la relación que hay entre la luz y las plantas, los mecanismos de la regulación del crecimiento y el desarrollo. En contexto, se ha llevado a cabo numerosos experimentos explorando los efectos de la luz en las plantas. En este artículo revisaremos algunos de esos estudios más relevantes sobre los efectos de la luz de las plantas, incluyendo aquellos que examinan la exposición de 24 horas de luz continua en una planta, específicamente en una planta de cannabis, ya que estas son fotodependientes. Eh, de antecedentes de estas investigaciones, hemos tenido bastantes. eh, vale, la exposición de las plantas del cannabis 24 horas de luz, conocido como fotoperiodo, es una de luz continua. En la industria del cannabis, la investigación sobre este tema se ha centrado principalmente en los efectos que tiene la luz en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Como estaba hablando, uno de los antecedentes más importantes de esta investigación es el estudio de cómo influyen los procesos fotosintéticos y en la producción de clorofila en las plantas. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas convierten la energía de la luz en energía química que utilizan para crecer y desarrollarse. La exposición de luz durante 24 horas puede aumentar la tasa de fotosíntesis y por lo tanto aumentar el crecimiento de la producción de clorofila. Otro de los antecedentes importantes en el estudio, en nuevos estudios como la luz influye en la producción de cannabinoides en las plantas de cannabis. Eh, los cannabinoides son compuestos químicos activos en las plantas de cannabis que tienen propiedades medicinales y psicoactivos. Se ha demostrado que la exposición durante 24 horas de luz puede aumentar la producción de dichos cannabinoides. Eh, la pregunta de investigación es cómo afecta la exposición de luz en el crecimiento y el rendimiento en las plantas a comparación con un ciclo de luz de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Eh, Acá tenemos una de las tantas variables que podemos estudiar, que es el crecimiento de la planta. Se puede dar mediante la altura, diámetro y peso de la planta para evaluar su efecto de la luz continua en su crecimiento. La producción de biomasa. Se puede medir cantidades de biomasa producidas por las plantas para determinar si la exposición de la luz continua aumenta la producción de la planta. También la producción de cannabinoides. Se puede medir la concentración de tipo de cannabinoides producidos por la planta para evaluar el efecto de la luz continua en la producción de cannabinoides. También el contenido de clorofila. Se puede medir el contenido de clorofila en la planta para evaluar el efecto de la luz continua en este proceso. Y el consumo de agua. Consumo de agua. Se puede medir el consumo de agua de las plantas para evaluar su tasa de crecimiento y desarrollo bajo diferentes condiciones de exposición de la luz. También el consumo de nutrientes. Se puede medir el consumo de nutrientes a partir de la planta para evaluar su tasa de crecimiento y desarrollo bajo diferentes condiciones de exposición de luz. A continuación, yo les voy a hablar de las delimitaciones que tiene nuestro proyecto, el tipo de planta que vamos a utilizar en la investigación puede centrarse en algunos de los tres diferentes tipos de planta de cannabis que existen, como lo es la sativa, la índica o la híbrida. El tipo de luz también es un factor que va a tener diferentes efectos, como el tipo de luz, si es artificial, natural, y su exposición durante las 24 horas.
El periodo de la exposición podría evaluar el efecto de diferentes periodos de exposición, tanto 24, 18 o 12 horas. El ambiente del cultivo eh, también es un efecto que podría ser, que es importante debido a que el ambiente puede ser en cultivos, en invernaderos interiores. La concentración de los nutrientes es un efecto debido a la concentración de los diferentes nutrientes y la exposición que estos recibirán durante las 24 horas de luz. El método del cultivo, dependiendo de los diferentes métodos, como es el cultivo como hidroponía en tierra, o también se verá muy afectado debido a la exposición. Estas son solo algunas de las posibles limitaciones o alcances de la investigación sobre la exposición de luz durante 24 horas a la planta de cannabis. Es importante tener en cuenta que la limitación o el alcance de la investigación dependerá de los objetivos específicos que nos planteamos a continuación y las variables y las medidas que se utilicen para evaluar el efecto de la exposición. La justificación de nuestro proyecto es la importancia económica que el cultivo de cannabis tiene en la industria en crecimiento en muchos países y, y los productores buscan constantemente maneras de mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Una investigación sobre la exposición de luz 24 horas podría proporcionar información muy valiosa sobre cómo mejorar el crecimiento y la producción de las plantas de cannabis, lo que podría tener un impacto significativo en la rentabilidad de la industria. También tenemos el interés médico. La planta cannabis contiene cannabinoides, algunos de los cuales tienen las propiedades terapéuticas potenciales. Una investigación sobre la exposición de luz en estas plantas podría proporcionar información sobre cómo aumentar la producción de ciertos cannabinoides específicos, lo que podría tener implicaciones importantes para la investigación médica y la producción de medicamentos a base de cannabis. La sostenibilidad ambiental. La industria del cannabis puede tener un impacto significativo en el medio ambiente debido a la gran cantidad de energía y agua necesaria para cultivar las plantas. Nuestra investigación podría proporcionar información sobre cómo reducir el consumo de energía y agua en este cultivo, lo que podría tener implicaciones importantes en la sostenibilidad ambiental. Además de esto está el interés académico. El cannabis es una planta muy interesante desde una perspectiva científica y nuestra investigación podría plantear que cómo proporcionar información valiosa sobre cómo funciona la fotosíntesis en las plantas de cannabis y cómo se produce la producción de cannabinoides. A continuación están nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es evaluar el efecto de la exposición de 24 horas de luz en el crecimiento, desarrollo y producción de cannabinoides en plantas de cannabis. Y nuestros objetivos específicos son determinar el efecto de la exposición de 24 horas de luz en la tasa de crecimiento de las plantas de cannabis, evaluar de la exposición de 24 horas de luz en la cantidad y calidad de los cannabinoides producidos por las plantas de cannabis, comparar el efecto de la exposición de 24 horas de luz con otros periodos de exposición a la luz, como 18 o 12 horas, en el crecimiento y producción de cannabinoides en plantas de cannabis. Analizar el efecto de diferentes tipos de luz, como luz artificial, luz natural, exposición y su exposición durante 24 horas en las plantas de cannabis, y estudiar el efecto de la exposición de luz y el consumo de energía, agua
en cultivos de cannabis. Muchas gracias por su atención.